Olvida todo lo que crees saber sobre Arabia Saudita. No estamos hablando solo de desierto y petróleo. Estamos hablando de ciudades futuristas como Riad, yacimientos arqueológicos milenarios como Alula, playas vírgenes en el Mar Rojo y mezquitas sagradas que reciben a millones de fieles cada año. En este video descubrirás qué visitar en Arabia Saudita, conocerás los destinos más increíbles del país, entenderás su cultura y religión, y te sorprenderás con curiosidades que probablemente nunca habías escuchado. Bienvenido a Arabia Saudita. Un país que combina espiritualidad, tradición, modernidad e innovación. Ubicada en el corazón de Medio Oriente, Arabia Saudita es el país más grande de la península arábiga y una pieza clave en el escenario geopolítico global. Con más de 34 millones de habitantes, la mayoría viviendo en grandes centros urbanos como Riad, Jeddah y Dammam, el país atraviesa una fase de transformación acelerada. La Visión 2030 es una iniciativa que está diversificando la economía e invirtiendo fuertemente en turismo, cultura, tecnología e infraestructura. Aunque el petróleo sigue siendo el motor económico, con más del 22% de las reservas mundiales, el turismo en Arabia Saudita crece a pasos agigantados. El país ha empezado a abrir sus fronteras al mundo y se posiciona como un destino único para quienes buscan aventura, espiritualidad y experiencias culturales auténticas. Geográficamente, Arabia Saudita impresiona. Dunas del desierto de Rub al Khali, selvas tropicales en el sur, montañas como Jabal Tuwaik, la costa del Mar Rojo y acantilados que parecen de otro planeta, como el famoso Edge of the World. Todo esto dentro de un territorio con clima árido, paisajes extremos y una belleza sorprendente. ¿Y si crees que ya lo sabes todo sobre la cultura saudí? Prepárate para sorprenderte. ¿Sabías que la carne de cerdo y el alcohol están prohibidos por ley? ¿O que mostrar la planta del pie se considera una falta de respeto? En Riad, los centros comerciales tienen estaciones de esquí cubiertas. Sí, nieve en medio del desierto. ¿Quieres más? El edificio más alto del mundo está en construcción en Jeddah, la Jeddah Tower, con más de 1000 metros de altura. Los cines estuvieron prohibidos durante décadas, pero ahora forman parte del renacimiento cultural del país. Además, el país alberga lugares sagrados como la Meca y Medina, pueblos coloridos como Rijal al-Maa, playas paradisíacas, senderos en las montañas y oasis escondidos en medio de la nada. Una verdadera mezcla de aventura, espiritualidad y cultura que va mucho más allá de lo que muestran las noticias. Y justo cuando pensabas que ya lo habías visto todo, Arabia Saudita te saca otra carta bajo la manga. Porque este país no solo es vasto en territorio, sino también en contrastes. Ahora, viajemos por su alma económica, su gente vibrante y sus paisajes de otro planeta. La economía de Arabia Saudita sigue girando alrededor del oro negro. El país posee aproximadamente el 22% de las reservas mundiales de petróleo y es el segundo mayor productor del planeta. Pero el futuro se escribe con otra tinta: Visión 2030. Esta ambiciosa hoja de ruta está revolucionando todo, de la energía renovable al turismo de lujo. Y sí, ya es la 18ª economía más poderosa del mundo, con megaproyectos como Neom, una ciudad futurista que parece salida de una película de ciencia ficción. La población supera los 34 millones de habitantes. Riad, la capital, reúne a casi 8 millones y es el epicentro de los cambios. Tras el boom petrolero del siglo pasado, las ciudades crecieron como nunca. Hoy, la esperanza de vida supera los 75 años y la identidad saudita vibra fuerte con el Islam, que atraviesa desde la vida cotidiana hasta las celebraciones más íntimas. En cuanto a geografía, Arabia Saudita es inmensa. Más de 2.100.000 kilómetros cuadrados de pura diversidad. Desde el desierto infinito del Rub al Khali
hasta selvas tropicales en el sur. Las temperaturas alcanzan los 50 grados en verano, pero en invierno las montañas pueden sorprender con noches heladas. El país también tiene más de 1.800 kilómetros de costa sobre el Mar Rojo, salpicada de playas vírgenes y acantilados de vértigo como el Edge of the World. Cada rincón parece gritar: ¡explórame si te atreves! Y si hasta ahora los paisajes te habían dejado sin aliento, prepárate para sentir algo todavía más profundo. Porque al oeste del país, entre montañas secas y caminos milenarios, se encuentra una ciudad que no solo es un destino. Es el corazón espiritual de más de 1.800 millones de personas en todo el mundo: la Meca. Ubicada a unos 80 kilómetros del Mar Rojo, esta ciudad sagrada vibra con una energía única. Cada año, más de 2,5 millones de fieles viajan hasta aquí para cumplir con uno de los 5 pilares del Islam, el Hajj, la peregrinación que todo musulmán debe realizar al menos una vez en la vida, si tiene los medios y la salud para hacerlo. Pero eso no es todo. Durante todo el año, millones también participan del Umrah, una peregrinación menor que puede hacerse en cualquier época. El punto central es la imponente Kaaba, una estructura cúbica cubierta por una tela negra bordada en oro, ubicada en el centro de la Gran Mezquita, o Masjid al-Haram. Se cree que fue construida por Abraham e Ismael, e indica la Qibla, la dirección hacia la que todos los musulmanes del mundo se orientan para rezar. El lugar tiene capacidad para más de 1,5 millones de personas a la vez, y la expansión de su infraestructura no para de crecer. A diferencia de otros lugares de Arabia Saudita, la Meca no está abierta al turismo convencional. Solo los musulmanes pueden ingresar, lo que le da un aire de exclusividad sagrada. Las calles se transforman durante las celebraciones religiosas, con peregrinos de más de 180 países, conviviendo en un mismo espacio, compartiendo oraciones, cultura y fe. Aquí, el tiempo parece detenerse, y la espiritualidad toma el control de todo. Y mientras la Meca representa el origen de la fe, Medina es donde esa fe echó raíces profundas. A solo 450 kilómetros al norte, en medio de paisajes desérticos que parecen salidos de otro tiempo, se encuentra Al-Madinah Al-Munawwara, la ciudad iluminada, conocida por millones simplemente como Medina. Aquí está la tumba del profeta Muhammad, en la que fue su última morada y el centro espiritual de incontables creyentes. En el corazón de la ciudad se alza la mezquita del profeta, la segunda más sagrada del Islam, superada solo por la de la Meca. Su cúpula verde es uno de los símbolos más reconocibles del mundo islámico. El lugar tiene capacidad para más de 1 millón de personas y se extiende en un espacio impresionante de más de 400.000 metros cuadrados. Lo que hace única a Medina no es solo su historia, sino la atmósfera. A diferencia del bullicio constante de la Meca durante el Hajj, aquí reina una calma distinta, una paz casi tangible. Las calles que rodean la mezquita están llenas de peregrinos, pero también de sonrisas, silencio respetuoso y un ritmo de vida que parece en sintonía con algo más alto. La ciudad es también un punto de conocimiento. Fue aquí donde se formó la primera comunidad islámica, y hasta hoy sigue siendo un centro de enseñanza religiosa. Aunque, al igual que la Meca, solo está abierta a los musulmanes, el legado de Medina trasciende fronteras, edades y culturas. Es más que un destino espiritual, es un lugar que toca el alma. Si te encanta descubrir nuevas culturas, sorprenderte con curiosidades sobre países y ciudades de todo el mundo, y siempre estás buscando la próxima historia que te deje boquiabierto, entonces este canal es para ti. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Y si conoces a alguien que también ama explorar el mundo, compártelo con ellos. Juntos, transformemos cada video en una nueva aventura. Después de sumergirse en la serenidad de Medina,
El viaje nos lleva directo al pulso acelerado del presente saudita, Riyadh. Esta ciudad no solo es la capital política de Arabia Saudita, es el símbolo de un país que mira hacia el futuro con pasos gigantes. Ubicada en pleno corazón del desierto, Riyadh alberga a casi 8 millones de personas y se ha convertido en uno de los centros urbanos más modernos del Medio Oriente. Rascacielos futuristas, avenidas amplias y centros financieros conviven con fortalezas históricas y mercados tradicionales. Uno de sus iconos más fotografiados es la Kingdom Center Tower. Con más de 300 metros de altura, su forma curvada y su mirador con vistas panorámicas de toda la ciudad son imperdibles. Pero Riyadh no es solo vidrio y acero. Al oeste del centro moderno se encuentra Diriyah, el antiguo asentamiento que vio nacer la dinastía saudita en el siglo XVIII. Hoy es un proyecto de revitalización cultural que mezcla arquitectura de adobe, museos al aire libre y espacios gastronómicos que celebran las raíces del país. Y si lo tuyo es la experiencia local, nada como perderse entre los pasillos del Souk al-Sal. Alfombras tejidas a mano, espadas tradicionales, perfumes de oud y todo tipo de artesanías crean un ambiente lleno de colores, aromas y sonidos únicos. Riyadh es una mezcla inesperada de historia viva y visión futurista. Es el tipo de lugar donde puedes tomar un café en una torre inteligente por la mañana y caminar por callejones de siglos pasados por la tarde, sin sentir ninguna contradicción. Y si Riyadh te mostró el lado moderno y ambicioso de Arabia Saudita, es hora de virar completamente el rumbo y viajar al pasado, no unos pocos siglos, sino más de 2000 años atrás. Alula es un verdadero tesoro, escondido entre montañas de arenisca y cañones silenciosos. Aquí, la historia no está en los libros, está tallada en la roca. Ubicada al noroeste del país, Alula fue un importante punto de parada en las antiguas rutas de comercio del incienso y las especias. Pero su joya más preciosa es Hegra, también conocida como Madain Saleh. Esta fue la primera zona arqueológica de Arabia Saudita, reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Se trata de una ciudad nabatea que comparte muchas similitudes con Petra, en Jordania, aunque con menos turistas y un aire más misterioso. Hegra cuenta con más de un centenar de tumbas monumentales, talladas directamente en las formaciones rocosas, algunas de ellas con inscripciones que datan del siglo I a.C. La precisión de la arquitectura y la simetría de los detalles son impresionantes. Cada tumba tiene su propia historia, y el silencio del desierto las envuelve en una atmósfera que parece suspendida en el tiempo. Pero no todo aquí es arqueología. A solo unos minutos se alza la imponente Elephant Rock, una formación natural de piedra que, como su nombre sugiere, parece un elefante gigante emergiendo de la tierra. Al atardecer, cuando el sol pinta las rocas de rojo y oro, el paisaje se transforma en una obra de arte viviente. Alula también se está reinventando como destino cultural, con festivales de arte, exposiciones a aire libre e experiencias inmersivas que conectan lo antiguo como contemporáneo, nun escenario simplemente hipnótico. Después de explorar los ecos del pasado en Alula y Hegra, el viaje ahora nos lleva a un escenario que parece venido de otro planeta. A tan solo 120 kilómetros de Riad aparece uno de los paisajes más surrealistas y fascinantes de toda la península arábiga, el borde del mundo. Este nombre no es una exageración. Cuando llegas a la cima de estos acantilados, tienes exactamente esa sensación, como si la Tierra simplemente terminara y el mundo desapareciera en el horizonte. Parte del vasto desierto de Tuwaik, esta inmensa formación geológica, se extiende por cientos de kilómetros, con paredes que caen abruptamente hacia un interminable mar de arena. Las vistas son impresionantes. En días claros, puedes ver hasta donde alcanza la vista. No hay ciudades, ni farolas, ni ruido. Solo viento, rocas y un silencio tan puro que parece sagrado. No es raro ver halcones volando sobre el cañón,
o caravanas de camellos recortando el paisaje en miniatura. Para llegar hay que tomar la carretera y luego afrontar algunos tramos fuera de carretera. Pero cada esfuerzo vale cada segundo. La puesta de sol aquí es un espectáculo en sí misma. Tonos naranja, dorado y violeta pintan el cielo y transforman el acantilado en un marco natural. Es el tipo de lugar que no se puede describir, se puede vivir. Y sí, es probablemente uno de los escenarios más fotogénicos de toda Arabia Saudita, ideal para quienes buscan aventura, silencio y una buena dosis de grandeza natural. Después de sentir la inmensidad del desierto desde el Edge of the World, el viaje nos lleva ahora a donde la arena se encuentra con el mar. En la costa occidental de Arabia Saudita, bañada por las aguas cálidas del Mar Rojo, se encuentra Jeddah, una ciudad portuaria que combina historia milenaria con una visión futurista impresionante. En el corazón de Jeddah está Al-Balad, el barrio histórico fundado hace más de 1000 años. Sus casas construidas con coral y piedra caliza, adornadas con balcones de madera tallada llamados rawashin, cuentan historias de comerciantes, peregrinos y familias que allí han vivido por generaciones. Caminar por sus callejones estrechos es viajar en el tiempo, rodeado de aromas de especias, incienso y pan recién horneado. Pero Jeddah también mira hacia el cielo. A orillas del mar se eleva el ambicioso proyecto de la Jeddah Tower, una torre que, al ser completada, superará los 1000 metros de altura y se convertirá en el edificio más alto del planeta. Un símbolo audaz del nuevo capítulo saudita. Para los amantes del mar, Jeddah es un paraíso. Sus arrecifes de coral, entre los más ricos y mejor conservados del mundo, ofrecen oportunidades únicas para bucear entre peces multicolores, tortugas y formaciones submarinas casi intactas. Todo eso, a solo unos minutos del centro urbano. Jeddah es la puerta del Mar Rojo y el alma costera de Arabia Saudita. Una mezcla única de tradición, creatividad y belleza natural, que se siente en cada rincón, desde los zocos animados hasta las playas escondidas. Y tras sumergirnos en las aguas turquesas de Jeddah, el camino nos lleva directo al corazón más remoto e indomable de Arabia Saudita. Allí donde no hay carreteras, ni edificios, ni sombras, solo arena y viento. Estamos hablando del Rub al Khali, conocido como el Cuarto Vacío. Este desierto es el más grande de arena continua en todo el planeta. Se extiende por más de 600.000 kilómetros cuadrados, cruzando no solo Arabia Saudita, sino también partes de Omán, Emiratos Árabes Unidos y Yemen. Sus dunas pueden superar los 300 metros de altura y cambian de forma constantemente, como si el paisaje respirara. A pesar de su nombre, el Cuarto Vacío no está del todo vacío. Aquí habitan tribus beduinas que aún conservan un estilo de vida nómada, moviéndose con camellos y contando historias bajo las estrellas. Estos pueblos han aprendido a leer el desierto como un libro abierto. Conocen los vientos, los oasis escondidos y las rutas más seguras entre las dunas. El Rub al Khali también está envuelto en leyendas. Antiguos relatos mencionan ciudades enterradas bajo la arena, como Ubar, la mítica Atlántida de las Arenas, cuya existencia aún despierta debates entre arqueólogos y exploradores. Las temperaturas durante el día pueden superar los 50 grados, mientras que por la noche el frío y el silencio absoluto crean una atmósfera que parece de otro planeta. Aquí, perderse no es solo una posibilidad geográfica, sino también una experiencia sensorial, espiritual y profundamente humana. Dejando la inmensidad silenciosa del Rub al Khali, el viaje gira hacia un rincón completamente distinto, onde o calor do deserto dá lugar ao frescor das montañas e ás cores vibrantes da tradición. Enclavado en la región de Asir, al suroeste de Arabia Saudita, se esconde uno de los pueblos más sorprendentes del país, Rijal al-Maa. Conocido como el pueblo arcoíris, Rijal al-Maa parece sacado de un cuento.
Sus casas, construidas con piedra de ardosia y barro, están decoradas con patrones geométricos pintados a mano en tonos vivos de rojo, azul, verde, amarillo y blanco. Este estilo único, llamado Al-Khat al-Asiri, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO y refleja la expresión artística de las mujeres de la región. El pueblo cuenta con más de 60 edificios tradicionales de varios pisos, muchos de ellos con más de 300 años de historia. Las calles empedradas serpentean entre colinas, y en cada esquina hay una nueva sorpresa, desde escaparates coloridos hasta pequeños museos locales que exhiben artefactos antiguos, vestimentas tribales y objetos cotidianos de los residentes. Rihal al-Ma también fue un punto importante en la ruta comercial entre Yemen y las ciudades santas. Su ubicación estratégica, entre verdes montañas y frecuente niebla, le da al lugar una atmósfera mágica, completamente diferente de la imagen común del territorio saudí. La gente del pueblo es acogedora y orgullosa de su herencia. Muchos aún usan vestimentas tradicionais e comparten historias sobre os tempos antigos, mantendo viva una cultura que pulsa en cada mural pintado. Visitar Rihal al-Ma es descubrir otro ritmo, otro color y otro rostro de Arabia Saudita. Desde los colores vivos y las formas poéticas de Rihal al-Ma, el paisaje saudita se transforma una vez más. Ahora, el camino nos lleva hasta una cordillera imponente, silenciosa y cargada de historia, la montaña Jabal Tuwaik, también llamada la media luna del desierto. Esta formación rocosa, con más de 800 kilómetros de extensión, atraviesa el corazón del país como una espina dorsal. Su forma curva y alargada es tan distintiva que puede verse desde el espacio, y durante siglos sirvió como guía natural para las antiguas caravanas de comercio que cruzaban la península arábiga. Hoy sigue siendo un punto de referencia, pero para exploradores modernos, fotógrafos y amantes de la naturaleza. Jabal Tuwaik ofrece una de las vistas más impactantes del reino. Desde sus acantilados se puede observar un mar de arena y rocas que parece no tener fin. Las excursiones por sus senderos revelan paisajes áridos salpicados de fósiles marinos, vestigios de un pasado donde o deserto era mar. El sitio más visitado de la cordillera es el mirador conocido como el Edge of the World, pero hay otros rincones menos explorados que conservan o silencio absoluto del desierto. Allí, o tempo parece andar devagar, e a imensidão provoca uma sensação de liberdade quase sobrenatural. Muchas rutas de senderismo se han desarrollado en los últimos años, algunas ideales para principiantes y otras desafiantes para los más aventureros. Jabal Tuwaik no es solo una cordillera, es una cicatriz viva en el paisaje saudita, una frontera entre lo eterno y lo efímero, donde la tierra cuenta su historia sin necesidad de palabras. Siguiendo la estela de los infinitos acantilados de Jabal Tuwaik, la ruta nos lleva al extremo más oriental del país, donde el desierto toca el mar con un acento moderno y cosmopolita. En la costa del Golfo Pérsico se encuentra Dammam, una ciudad en rápido crecimiento que sorprende por su equilibrio entre innovación tecnológica y alma tradicional. Dammam es parte de una tríada urbana junto con Khobar y Dhahran, que abarca una de las regiones metropolitanas más importantes de Arabia Saudita. Aquí, los rascacielos de cristal reflejan el sol del desierto, mientras que las playas artificiales invitan a la pausa, la contemplación y el disfrute del ocio familiar. La Corniche de Dammam, con su largo paseo marítimo, es un punto de encuentro al atardecer, donde lugareños y visitantes pasean, pescan o simplemente admiran el horizonte salado. Uno de los puntos más interesantes es la Isla de la Perla, conectada al continente por un puente y marcada por una torre en forma de concha, símbolo de la ciudad. Este lugar, aunque pequeño, combina espacios culturales, áreas verdes y una vista privilegiada del Golfo, mezclando el ocio con el paisaje urbano. La tecnología y la infraestructura avanzada son parte de la vida cotidiana aquí, pero Dammam también conserva su lado tradicional.
Los mercados locales venden perfumes artesanales, dátiles frescos y tapices tejidos a mano. La ciudad también alberga eventos culturales y festivales que celebran tanto el presente como las raíces profundas del este de Arabia Saudita. Con más de 1 millón de habitantes, Dammam es a la vez una puerta de entrada económica y un ejemplo vivo de cómo Arabia Saudita está forjando su futuro sin olvidar sus orígenes. Desde las playas modernas y el dinamismo urbano de Dammam, la ruta nos conduce tierra adentro, hacia un rincón que parece un secreto bien guardado en medio del desierto saudita. Allí, escondido entre montañas áridas y paisajes de piedra, se encuentra Wadi Al-A, un oasis que desafía toda lógica geográfica. Este valle fértil emerge como un espectáculo inesperado de agua y verdor en pleno corazón del desierto. Fuentes naturales brotan del suelo seco, creando pequeños arroyos que serpentean entre palmeras altas y densas. El contraste entre el verde brillante y el entorno polvoriento es tan fuerte que parece una ilusión. Pero es real. Y ha sido vital durante siglos. Antiguamente, Wadi Al-A servía como punto de descanso para caravanas y comerciantes que cruzaban la península arábiga. Hoy, aunque todavía alejado del turismo masivo, comienza a llamar la atención de viajeros curiosos que buscan naturaleza auténtica y silencio absoluto. Alrededor del oasis se encuentran aldeas construidas en adobe, donde las tradiciones locales siguen vivas. La gente del lugar cultiva dátiles, hortalizas y mantiene un estilo de vida sencillo, en armonía con el entorno. En determinadas épocas del año, el valle se cubre de flores silvestres, transformando el paisaje en un tapiz natural de colores suaves. Wadi Al-A es un espacio donde el tiempo parece detenerse. No hay edificios modernos ni carreteras amplias, solo el sonido del agua fluyendo, el viento entre las hojas y la sensación de haber llegado a un rincón olvidado por el mundo, pero profundamente conectado con la esencia de Arabia Saudita. Y justo cuando creías que Arabia Saudita era solo petróleo y dunas infinita, el país se revela como un mosaico vivo de historia, innovación y alma. Desde las ruinas milenarias de Egra hasta los rascacielos relucientes de Riad, pasando por los corales del Mar Rojo y los oasis ocultos en el corazón del desierto, cada rincón invita a descubrir una nueva faceta. Aquí, la cultura local no está guardada en museos, se respira en los mercados, se saborea en la gastronomía auténtica, se canta en los cafés e incluso se borda en las paredes de pueblos como Rijal al-Ma. Las tradiciones beduinas conviven con proyectos futuristas como Neom, mientras los peregrinos siguen sus rutas sagradas hacia la Meca y Medina, movidos por una fe que trasciende fronteras. Arabia Saudita es uno de los países más grandes del mundo árabe, con más de 35 millones de habitantes y una diversidad geográfica sorprendente: montañas, costas, desiertos y ciudades vibrantes. Cada lugar visitado a lo largo de este vídeo é unha pesa de un quebracabeza cultural cheio de curiosidades fascinantes y destinos imperdibles que están redefiniendo el turismo en el Medio Oriente. Ahora es tu turno. ¿Cuál de estos lugares te sorprendió más? ¿Te imaginas caminando por Al-Balad o contemplando el atardecer en el Edge of the World? Escribe aquí abajo, suscríbete al canal y activa la campanita, porque esto no termina aquí. Pronto te llevo a otro rincón inesperado del planeta para seguir viajando sin salir de casa. Nos vemos en la próxima aventura.